Empezamos. El presidente de la República aseguró que el narcotráfico financió los 18 días de protesta que vivió el país, cuyo único objetivo fue derrocar un gobierno legalmente constituido. Las declaraciones las dio en una entrevista con la cadena Infobae. En una entrevista exclusiva con Infobae, 7 días después de que el país recuperó la paz, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió a los días de paro nacional y a los intentos que se llevaron a cabo por destituirlo. Dijo que tras las causas justas de los pueblos y nacionalidades indígenas, estuvieron presentes los fines políticos, una alianza entre el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, el correísmo y otra figura que financió la protesta. Que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico. Apuntó que los propósitos de desestabilizar el país también se exhibieron en la Asamblea Nacional, donde se aplicó el artículo 130 de la Constitución buscando su destitución. Esa es digamos, el accionar político de un expresidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público. Retomando el tema del narcotráfico y el compromiso del Ecuador por combatirlo, apuntó que ha tenido conversaciones directas con Estados Unidos para compartir la responsabilidad de esta lucha, pues en el primer año de gobierno se incautaron 300 toneladas de droga, cuando el promedio en los últimos 5 o 10 años ha sido de 50 o 60 toneladas, y esto es lo que le ha dolido en el bolsillo a estas mafias. Lo que le he dicho al presidente Biden, tenemos que compartir la factura, porque un país pequeño y con escasos recursos como el Ecuador no puede asumir todo el coste económico que implica la lucha contra el narcotráfico. En cuanto a la relación que mantendrá con Gustavo Petro como presidente electo de Colombia, aseguró que lo ha invitado a visitar el país para conversar sobre la agenda bilateral. De no darse la visita, dijo que tendrá el gusto de conocerlo el día de la transmisión de mando. Y me tocará trabajar con él. Las relaciones entre Ecuador y Colombia han sido tradicionalmente excelentes. Finalmente, en el tema comercial se refirió a los esfuerzos por lograr un acuerdo con México, condición fundamental para la incorporación del Ecuador en la Alianza del Pacífico. Dijo que las negociaciones prácticamente concluyeron y que le ha pedido personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador se acelere el proceso a efectos de que Ecuador pueda ingresar lo más pronto posible. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Medios del movimiento indígena caen también en la cancha de la Asamblea Nacional y de otras instituciones ajenas al Ejecutivo, cuyos representantes deberán acudir también a las mesas de diálogo. Así lo dijo esta mañana el viceministro de Gobierno, Homero Castañer. Definida la metodología, tiempos y temas a tratar, el gobierno y el movimiento indígena tienen claro que de los 10 puntos de negociación, algunos podrán ser resueltos por el Ejecutivo, otros no. En el grupo de los que sí está, por ejemplo, el acceso a créditos en la banca pública. Estos créditos a 30 años al 1%, nos decían los hermanos indígenas de la Amazonía, nos piden un respaldo de dónde vivimos. Nosotros no tenemos escrituras, nuestros terrenos son comunitarios y a lo mejor allí cambios administrativos pequeños pueden ampliar el que esos créditos lleguen a gente que realmente no puede acceder actualmente. Pero en otros temas se requerirá la presencia de autoridades de otras funciones del Estado, como la legislativa, por ejemplo, y además de funcionarios de entidades ajenas al Ejecutivo. Invitar a Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que no es gobierno, en el tema de seguridad a Función Judicial, a Fiscalía, y Asamblea Nacional en el tema de reformas a la ley. Saber en qué estado están, por ejemplo, reformas a la ley amazónica. Las mesas de diálogo arrancan el próximo miércoles 13 de julio, fecha en la que empezarán a correr los 90 días que se han acordado para llegar a resoluciones. Por lo pronto, tanto representantes del movimiento indígena como del gobierno ven como positivo el acercamiento que hasta ahora han tenido. Pero, ¿qué está en juego? Creo que está en juego la posibilidad de que esa conflictividad social que se decantó en las calles pueda encauzarse institucionalmente. Me parece que está en juego también la credibilidad del movimiento indígena y del gobierno en la voluntad de diálogo que han manifestado una vez que han aceptado ir en esta metodología. Y me parece que está en juego la posibilidad de darle al país una salida a una violencia estructural que viene arrastrándose desde mucho tiempo atrás. Uno de los primeros temas a tratar, la focalización del subsidio a los combustibles. El movimiento indígena ha mostrado ya su intención de proponer un alivio adicional
para el transporte comunitario. Desde el gobierno prefieren aún no adelantar criterios. El transporte comunitario es un transporte que está registrado, sabemos cuántos son, sabemos en dónde están, sabemos cómo llegar a esos beneficiarios, cuál va a ser el beneficio real. Yo no me quisiera adelantar en el tema. Las mesas de diálogo, que se instalarán 2 por semana, tendrán el soporte de universidades como la Politécnica Salesiana, la Pontificia Católica de Quito y la Universidad Central. Carlos Acoto, 24 horas. Peritos informáticos de la Fiscalía llegaron a la Asamblea Nacional y revisaron equipos y el sistema que se utiliza para la votación electrónica en el Pleno. Se produce tras las denuncias que presentaron legisladores cuyas curules habrían sido vulneradas. Un equipo de peritos de la Fiscalía llegó este viernes a la Asamblea Nacional. Se trata de una diligencia que se dio como parte de la investigación que está abierta por supuesta vulneración al sistema informático y manipulación durante la votación del Pleno, denuncia presentada por los mismos legisladores. Depende ya de la Fiscalía General del Estado. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese espacio de la función judicial. Ayer hablé con la señora fiscal vía telefónica y le pedí de que se haga lo más pronto posible las pericias. Me dijo que ya habían dispuesto y justamente el día de hoy se ha dado. El resultado se presentará dentro de la investigación en las próximas horas, de los próximos días, y obviamente podremos ponerlo a consideración de la Fiscalía, creer así menester, de la opinión ciudadana. Y aunque el informe interno de la Asamblea determinó que no se trató de un hackeo al sistema, sino de una manipulación externa, desde la izquierda democrática piden que el análisis se extienda a las curules de los 137 asambleístas. No puede quedar nada en entredicho, nada sobreentendido, peor todavía que se preste para sombras de duda. Entonces nosotros vemos con cierta tranquilidad ya que se empiece la investigación, que se empiece a revisar, y el pedido que hizo ayer la asambleísta Vilma Andrade era que se extienda a la revisión de los 137 curules, por cuanto tenemos la preocupación de que tal vez en esta ocasión o en otras también haya sido vulnerable. Pero esto pone en entredicho el trabajo legislativo, dice la bancada oficialista. En este caso lo que nosotros queremos justamente es que se esclarezca quiénes son los responsables materiales e intelectuales y en función de eso podamos tener claridad de lo que está sucediendo. Nosotros en ningún momento hemos dicho que el presidente de la Asamblea Nacional es el culpable. Lo que nosotros queremos es que él, como presidente de la Asamblea Nacional, sea quien dé todas las posibilidades para que se pueda generar la investigación pertinente. Mientras la Fiscalía investiga, el titular de la legislatura no descarta que se haga un cambio integral a la Asamblea. Este mismo viernes, los jefes de las bancadas se reunieron con el presidente Virgilio Saquicela y definieron la agenda para el trabajo parlamentario 2022-2023. Los temas de la salud y lo económico serán lo prioritario. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. La Contraloría General confirmó una glosa por $2,5 millones para exfuncionarios de la Secretaría de Salud del municipio de Quito y la empresa SaludMed, proveedora de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19. La resolución señala que el contratista entregó reactivos que no cumplieron las cláusulas del contrato. Mientras el proceso penal por presunto peculado que enfrenta el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, se mantiene postergado por parte de la función judicial, la Contraloría General del Estado ha confirmado que esa adquisición de pruebas para detección de COVID-19 fue irregular. Se establece una glosa solidaria de $2.5 millones para los exfuncionarios de la Secretaría de Salud del municipio, liderados por el prófugo Lenin Mantilla, en cuya gestión se ejecutó esta compra de 100.000 pruebas, de las cuales Quito solo recibió 88.500. Este perjuicio millonario determinado por Contraloría se da tras la entrega de pruebas para detección de COVID que no habrían cumplido con las especificaciones técnicas requeridas. Pruebas que fueron aceptadas y defendidas por la máxima autoridad de la ciudad de entonces, el exalcalde Jorge Yunda, uno de los principales involucrados en la fallida compra. Hay 2 o 3 empresas calificadas para la importación. No hay 10, ni 20, ni 30, ni 50. Tras un informe especializado solicitado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, se ha determinado que Quito no recibió los reactivos tipo PCR, sino LAMP, y que estas pruebas no tenían la sensibilidad del 99% al 100%, como constaba en el contrato. Estamos justamente analizando el pronunciamiento de la Contraloría, estamos estudiando a través de la Procuraduría Metropolitana
todas las recomendaciones y conclusiones a las que se ha llegado por parte de la Contraloría, y luego nosotros vamos a tomar las acciones que corresponden como municipio en contra de aquellos funcionarios que, incumpliendo la ley, han causado perjuicio a quiteñas y quiteños. El informe de Contraloría señala además la responsabilidad de quienes decidieron terminar el contrato sin que se haya recibido el producto en su totalidad. Textualmente dice: en julio del 2020 se suscribió sin sustento técnico ni legal el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88.500 kits de los 100.000 contratados. Por este caso, el exalcalde y 13 personas más se enfrentan a un proceso de presunto peculado que entre los abogados y la función judicial se han encargado de postergarlo. Y aún se espera la integración del tribunal tras la recusación a uno de los jueces. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias. La Fiscalía General solicitó que se llame a juicio al exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, como autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El juez Giovanni Freire notificará fecha y hora para dar a conocer su resolución. 3 años y 9 meses después de que el exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, burló a la justicia ecuatoriana al retirarse el grillete electrónico y enviar un mensaje de texto agradeciendo a los funcionarios del entonces Ministerio de Justicia, Fiscalía lo acusó del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y solicitó al juez Giovanni Freire dicte auto de llamamiento a juicio en su contra. Durante la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, Fiscalía expuso varios elementos de convicción, entre ellos informes técnicos del dispositivo que revelan más de 1.300 alertas, el informe técnico de rastreo que verificó el recorrido del dispositivo desde Guayaquil hasta Quito y el parte policial que evidencia que el grillete fue encontrado entre la maleza de la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo. De esta forma se demostraría que Alvarado incumplió las medidas cautelares dispuestas dentro del denominado caso SECOM, en el que se lo acusaba del delito de peculado por contratos firmados para la producción y transmisión de los denominados enlaces ciudadanos, con un perjuicio para el Estado de $250.000. Para su defensa, sin embargo, en este proceso en el que se dio paso a la colocación del grillete, se ratificó su estado de inocencia. Si ya no existe ningún fin para el grillete, para la provisión de salida del país, para las presentaciones periódicas que tenía que hacer Fernando Alvarado en el caso SECOM, también se convierte en ilógico formularle cargos por algo que posteriormente se determinó que no existía un delito. No obstante, durante la diligencia, el fiscal Martín Navarrete expuso que el delito que se investiga en esta causa es autónomo e independiente. En los próximos días, el juez dará a conocer fecha y hora para la reinstalación de la audiencia, en la que se conocerá si se llama o no a juicio al hombre fuerte de la comunicación del correísmo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Cerca de $50 millones aspira a recuperar el Fondo de Seguridad Social de la Policía. Esta semana entró en vigencia el reglamento que le permite ejercer coactivas. Desde este lunes en el registro oficial está ya el reglamento que le permite al Instituto de Seguridad Social de la Policía ejercer potestad coactiva. Renato González, director de esa institución, asegura que esto permitirá agilitar la recuperación de los recursos del ISPOL. Cuando una institución no tiene una capacidad coactiva, puede recurrir a la vía civil con el largo proceso que eso implica. En cambio, al contar con una capacidad coactiva, los procesos son mucho más ágiles de recuperación y son los supuestos deudores que se sientan afectados en un momento determinado quienes pueden hacer acciones civiles. Aseguró que los procesos coactivos empezarán cuanto antes, pues al interior del ISPOL ya se ha conformado el equipo de trabajo. Cuando ya reciben ellos la notificación, tienen un plazo perentorio de 10 días donde pueden justificarse o acercarse a presentar planes de pago, transcurrido el cual nosotros iniciamos ya la retención de los recursos en cualquiera de las instancias que habremos ubicado estos valores. Nosotros calculamos que más o menos bordean los $50 millones. Esos que se han portado sumamente indolentes con sus deudas van a ser los primeros blancos nuestros. A la fecha, dice González, se ha logrado recuperar $25 millones que fueron desviados del fondo de la policía. La tarea recién empieza, pues aún están pendientes $925 millones.
De eso, el tramo más importante son los bonos de deuda interna que están en el Banco Central, que nosotros insistentemente hemos solicitado el apoyo inclusive de carácter político para que se haga justicia nada más, para que se devuelvan esos recursos que legítimamente le corresponden al conglomerado policial. La emisión del reglamento que le permite al ISPOL ejercer su facultad coactiva deviene de una reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía efectuada en agosto de 2021. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Durante la semana hemos realizado una serie de reportajes sobre la desnutrición infantil en el país, pero ¿qué hacen las autoridades para solucionarla? En varias comunidades no conocen del plan que lleva adelante el gobierno, que fue estrella de su campaña electoral. Hoy revisaremos otro factor determinante de la desnutrición infantil, el deficiente acceso a la salud. Vamos con Dayana Monroy, que está en Guaranda, en la provincia de Bolívar. Hola, Dayana. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas noches. Bien, ya nos encontramos en Guaranda, en la provincia de Bolívar. Este es el primer cantón fuera de los cantones de Chimborazo que registra el más alto índice de desnutrición infantil, y por eso que decidimos también llegar hasta aquí. Pero los ciudadanos con los que hemos conversado en las comunidades aquí en Guaranda, también en las comunidades en la provincia de Chimborazo, no conocen del plan que está llevando adelante el gobierno nacional para reducir la desnutrición infantil. Hemos consultado si han recibido alguna visita por parte de técnicos de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, y nos han dicho que no. Nos centramos en estos cantones porque, según la propia información de la Secretaría, son los cantones donde la situación es más dramática y los índices son mucho más altos, pero ellos no han recibido la visita. De hecho, tampoco conocen de la entrega del bono que, según el secretario de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, ya se está entregando y se ha entregado a 20.000 madres. Nosotros tenemos un reportaje donde tomamos ambas posturas, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Pero también qué sienten en estas comunidades las más deprimidas del país. Veamos. En casi todas las comunidades de las zonas donde hay altos índices de desnutrición, hay centros de salud, sí, pero no medicinas. O sea, se viene acá y la medicina mandan a comprar afuera. Esto nos respondieron en San Simón de Guaranda, en Bolívar, una de las provincias más afectadas. Y por lo que nos dice Mariana, en la comunidad de Bizote de Gradas, también en Guaranda, la situación es similar. Ahora, en estas actualidades, en los hospitales, en los subcentros, no hay remedios, no hay medicación. Ella es madre de una niña de 2 años con epilepsia. Yo con ella, la verdad, desde que ha nacido he tenido que transcurrir aparte. El acceso a salud es el tercer punto determinante dentro de las causas para la desnutrición infantil. Además de lo que hacemos atender, nos toca salir a comprar medicamentos particulares. En Ecuador, 2 de cada 10 niños no recibieron al menos 5 controles prenatales. Ya cuando nacen, los niños menores de 1 año en nuestro país asisten en promedio a 4 controles médicos. Lo recomendable son 10. No quiso vacunarle y está sin la vacuna ahorita. El 13% de niños del país no ha accedido a sus vacunas en el 2022. Pero tampoco se puede hablar de desnutrición infantil sin hablar de embarazo adolescente, pues los niños de madres adolescentes tienen mayor posibilidad de tener desnutrición infantil. Algunas niñas están embarazadas. ¿Por qué? Por falta de educación. Las zonas que hemos visitado son los cantones con mayor índice de desnutrición infantil. ¿Pero qué están haciendo las autoridades al respecto? Luchar contra la desnutrición fue la oferta de campaña del gobierno. Y de hecho, se creó una secretaría que se llama Ecuador Crece Sin Desnutrición. Pero lo cierto es que ninguna de las personas a las que entrevistamos sabe que existe un plan. No hay sabido. Menos que se está entregando un bono. No han venido nadie a ofrecer. La nuera de María está embarazada, no trabaja y no sabe de qué bono hablamos. No ha venido nada no viene. ¿No sabe usted de la entrega? No sabemos nada. Ella sería una candidata para recibirlo. Cumple con todos los requisitos que nos dice el secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Él asegura que el bono ya se está entregando a 20.000 embarazadas. El bono se está entregando a quienes tengan un registro social que las califique en situación de extrema pobreza, y otra característica es que la madre debe estar en estado de gestación o el niño no más allá de 45 días de nacido. También dice que 501.000 niños están siendo atendidos con controles médicos.
aunque reconoce que la cifra debería ser superior. Nosotros tenemos que atender a todos los niños de nuestro país. Ahora tenemos una priorización en 728 parroquias. La meta del gobierno es reducir en 6 puntos la desnutrición crónica infantil hasta el 2025. Esto va a tomar algunas generaciones. Ecuador es el segundo país de la región con mayor tasa de desnutrición infantil, solo por detrás de Guatemala. Pero si nos centramos en estas dos provincias estaríamos siendo injustos, pues también Tungurahua y Cotopaxi son provincias que tienen un registro bastante alto. Para decir la verdad, si nos centramos únicamente en estas 4 provincias, estamos siendo bastante injustos con el resto del país, porque también hay provincias en la costa que registran un índice bastante alto y por la cantidad, no por porcentaje, sino por la cantidad de niños, podríamos decir que Santa Elena es la provincia con mayor número de niños con desnutrición infantil. Está también Guayas y está también Manabí. Por lo tanto, nuestro recorrido continúa y nosotros vamos a seguir enviando reportes especiales. Este sábado vamos a tener un reporte especial también sobre lo que hemos captado durante estas semanas. Aquí me despido. A cerca de 200 millones de dólares asciende la deuda del Ministerio de Salud con los prestadores de salud externa. Los representantes de las clínicas piden al gobierno que pague los valores pendientes. Nos referimos, señor presidente, a la deuda que mantiene el IES con los prestadores externos de salud. Sabemos que la Seguridad Social ecuatoriana recibió de finanzas 140 millones de dólares, cantidad que podría en algo paliar la situación económica de las instituciones de salud y de los proveedores de insumos médicos y quirúrgicos. Igual situación ocurre con los prestadores respecto de los pacientes que se atienden por cuenta del Ministerio de Salud. ¿Qué pasaría, señor presidente, si solamente existiesen hospitales públicos y de la Seguridad Social ecuatoriana para atender a la gente? ¿Cree usted que serían capaces de atender a ese gran conglomerado de ecuatorianos? No, señor presidente. Señor presidente, llegará el momento en que hospitales y clínicas privadas prestadoras de salud tendrán que disminuir drásticamente su atención médico-quirúrgica a los pacientes.